Muy buenas noches, soy Laura Gil y los saludo desde la línea del medio. Ayer hubo elecciones en Ecuador y estamos aquí con dos analistas políticos ecuatorianos para comentarlas, para que aprendamos un poco de lo que está pasando en el país vecino. Empiezo por presentarlos. Karina Sarmiento. Hola Karina, bienvenida, analista política y sobre todo experta en temas de refugio y migrantes. Muy bienvenida a la línea del medio. Hola Laura, mucho gusto de estar acá y compartir con todos en la línea del medio. Y Luis Ortiz, que ustedes habrán visto en la línea, es columnista y nos habla desde Washington, donde reside. Luis ha sido miembro del directorio del Banco Interamericano de Desarrollo y trabaja hoy en día con la Universidad de Georgetown en un podcast sobre voces de América Latina, que se llama Voces. Muy bienvenido, Luis. Muchas gracias, Laura. Gracias por la invitación. Bueno, ¿les parece si arrancamos hablando un poco de quiénes son estos candidatos? Entiendo que hubo el mayor número de candidatos en la historia de Ecuador. Entonces, no sé si arrancamos contigo, Karina, a ver si nos cuentan un poco cada uno quiénes son, ¿no? Bueno, sí, en efecto fue una elección que tuvo 16 candidaturas muy diversas. No todas pertenecían a grupos que ya se conocían o que tenían una trayectoria en el país. Y creo que eso lo vamos a ver luego en los resultados. Pero sí, fueron 16 candidatos que representan varias tendencias, ¿no? Desde el correísmo hasta los grupos de derecha y grupos desconocidos, inclusive hubieron grupos del movimiento Pro Vida, un grupo que apoyaba a los grupos mineros, bueno, en fin, muy diverso, muy diverso. Los principales, bueno, los vamos a ver en los resultados y son pues el grupo que apoyaba o que sigue la línea del expresidente Correa, luego los partidos de derecha, más fuerte, el Partido Social Cristiano y a la que se junta Creo, que fue uno de los finalistas, que también vamos a ver cómo el final se vuelve complejo. Pachacuti, el movimiento indígena, la izquierda democrática, que fueron como los más representativos. Entonces, ¿les parece si hacemos una pequeña descripción antes de hablar estos resultados que tienen a todo Ecuador todavía la expectativa? Luis, ¿quién es Andrés Araúz? Bueno, Andrés Arauz es el candidato que ha salido triunfador en una primera vuelta, ¿no? Contundente. Al momento, con el 95% del voto escrutado, llega al 32% de votos a favor de Andrés Arauz. Sus datos en general, es un hombre joven, tiene 36 años, pero le decían el gran desconocido, porque no era una persona muy conocida en la palestra política. Sin embargo, él tuvo cargos importantes en el gobierno del presidente Correa. Él estuvo al frente del Banco Central, fue el ministro de Talento Humano, donde se hizo muchas reformas de educación superior, etcétera, durante los 10 años en los que estuvo el presidente Correa al frente. Tiene también una preparación académica interesante, es economista, matemático, habla varios idiomas. Eso te digo que son como las generalidades de él, de su perfil. Ahora, él es una persona que logró aprender toda esta maquinaria del Estado, ¿no? Todos los detalles de cómo manejar y ejecutar, diseñar políticas públicas mientras estuvo en el gobierno del presidente Correa. Eso ha permitido que su candidatura, a mi juicio,
haya presentado unas propuestas que han calado mucho en la sociedad, lo cual se refleja en su voto. Dicho esto, obviamente yo creo que aquí, Laura, es interesante poner, hablar con franqueza y poner un poco las cosas en contexto, especialmente para los compatriotas colombianos que nos están viendo y escuchando. Y es que hay que entender un poco la figura del presidente Correa, porque muchos dirán, y esto es ineludible, el presidente Correa es un fenómeno muy inusual en Latinoamérica y es casi que sin precedentes en el Ecuador, en la vida democrática del Ecuador. Es una persona que ha sido un presidente que realmente por un lado, sí, ha polarizado el país y realmente genera ciertas pasiones intensas, ¿no? Hay algún par de casos en Latinoamérica que son quizá algo similares, pero, y eso es importante tenerlo. Creo que el presidente Correa, con muchísimos de los errores que hubo durante los 10 años de gobierno, el presidente Correa puso el dedo en cada una de las llagas de la sociedad ecuatoriana, tratando o de corregir o por lo menos despertar y que se genere un debate al respecto de ideas. Se le puede criticar mucho por la forma, etcétera, pero en general eso creo que nadie puede discutir que él, al hacer eso, pues obviamente exacerbó a una oposición que, especialmente a las élites ecuatorianas, que en un país, al igual que en Colombia, o que lo vemos casi en toda Latinoamérica, más o menos, un país, somos sociedades muy desiguales. Entonces, como la riqueza está en manos de pocas personas, estas personas usualmente son los mismos dueños de los grandes medios de comunicación, ¿no? Televisión, prensa, al igual como son dueños de gran parte del sector financiero, es decir, la banca. Entonces, eso es importante tener en cuenta porque eso, creo, a mi juicio, generó lo que hoy llamamos correísmo, porque yo recuerdo muchísimas veces, él estaba en contra de que se personalice los procesos políticos, pero la oposición fue tan feroz hacia él que realmente se generó uno que hoy llamamos un fenómeno que lo llamamos el correísmo. Y eso hay que hablarlo con franqueza, eso es así. Entonces, sin duda, Andrés Arauz tuvo sus propuestas, unas propuestas a mi juicio muy interesantes, las podemos hablar, hay algunas que para algunos resultan controversiales, pero sin duda alguna, mucho del voto que Andrés Arauz lo tuvo que es un apoyo a Rafael Correa, es un espaldarazo, especialmente después de lo que ha vivido el Ecuador estos últimos 4 años, porque no hay que olvidar, hace 4 años ganó el correísmo, hace 4 años ganó Lenín Moreno precisamente con el candidato Guillermo Lasso de la banca, que ya vamos a hablar de él, ganó y pues muchos conocen la historia. Hubo un cambio de timón totalmente de una manera casi que sorpresiva y Lenín Moreno y Rafael Correa se volvieron las antípodas, ¿no? Políticas, ideológicas, y el país... Ahora nos explicas un poco eso, pero si Adelante. te entiendo bien, o sea, esta propuesta representa a Rafael Correa, representa el correísmo. Nosotros tenemos experiencia en Colombia de una figura tipo caudillo que pone presidente joven y hablamos mucho de títeres. Entonces mi pregunta es si él, o sea, si este exministro es director del Banco Central, va a ser el títere de Rafael Correa si llega a ganar. Entonces, quisiera saber la opinión de ambos. Adelante, Karina, ¿quieres? Adelante, cedo la palabra. Creo que había demasiado en la primera ronda. Mira, yo creo que ese es lo que se estima. Arauz, en efecto, ha presentado una propuesta. En varios análisis que se han hecho,
su propuesta, que es la que más se acerca a los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, también ha sido para él muy difícil separarse del discurso de Correa y de mostrarse como, como un interlocutor de Correa. Creo que lo trató de hacer al final del proceso electoral, pero le costó mucho. Yo creo que como lo ha dicho Luis, lo que se refleja en este 35% que lo lleva con certeza a la segunda vuelta es un voto que respalda al expresidente Correa. Yo quisiera ahí adherir mi respuesta a tu pregunta, Laura. Em, por un lado, Andrés Arauz ha sido franco, no se ha tratado de alejar del todo de Rafael Correa. Y creo que eso se debe precisamente a estos 4 años que se ha vivido en el Ecuador. Lenín Moreno, a mi juicio, y lo podemos hablar al respecto, es una persecución feroz hacia Rafael Correa. Entonces, Andrés Arauz no ha estado timorato en decir que está junto a Rafael Correa, que va a recibir consejos de Rafael Correa, pero también, por otro lado, ha dicho que él va a ser el presidente. Aquí también yo creo que cabe la pena decir, a diferencia de Colombia, que entiendo, a veces las comparaciones pueden ser odiosas, pero yo creo que cabe aquí, el uribismo, guste o no a los colombianos, es un fenómeno que existe, ¿no? Pero a gran diferencia de lo que ocurre con el uribismo en Colombia, Rafael Correa hoy está en Bélgica, está afuera. Él siempre quiso, eran sus planes irse a vivir en Europa. Hay un tema legal ahora que no le permite regresar al país, pero él no tiene un interés de regresar a vivir al Ecuador, a lo menos lo ha dicho públicamente. Se ha visto forzado básicamente a meterse nuevamente en lodazal político debido a lo que ha sucedido estos 4 años. Entonces, pero sin duda, yo creo que va a haber temas que sean trascendentales para el país, para Ecuador, que yo creo que sin duda Andrés Arauz va a conversar con Rafael Correa. Pero de ahí meterse a los temas en detalle, etcétera, eso yo lo veo que eso no va a ocurrir. Y para cerrar mi respuesta en esto, yo creo que Andrés Arauz es una persona muy inteligente, muy estudioso, ha estudiado mucho, es una fuente de políticas públicas inagotable. Entonces, domina la parte económica y no nos olvidemos de algo, Ecuador es muy complicado, es muy complejo porque tiene una economía dolarizada. Entonces, él ha estado al frente por ejemplo, del laboratorio de observación de la dolarización. Entonces, él va a tener sus propias ideas. Y te adelanto algunas cosas. Ahí va a haber cosas que en algún punto va a haber ciertas discrepancias, pero yo creo que aquí él va a tener que ejercer el ejecutivo y yo creo que en algún momento vamos a tener que conversar nuevamente para ver en qué discrepan. Te lanzo, por ejemplo, una o dos en el tema. Parece si me las guardas y Ya, mostramos las. Yo quisiera que Aleja nos mostrara Aleja, la administradora del sitio, nos mostrara el slide de los resultados hace unas poquitas horas para que hablemos un poquito de los otros candidatos y volvamos a lo que planteaba Luis. Cómo se han hecho las campañas. Entonces, esto fue hace unas pocas horas. Y la razón por la cual quería que quienes nos están viendo vieran estos resultados es que miren a Araúz, pero miren la diferencia entre segundo y tercero. Estos son datos del Consejo Nacional Electoral. Yo ayer cuando me acosté, Lasso iba segundo y Yacu iba tercero. Esto está cabeza a cabeza. No sé cómo estará en este minuto, pero esto era hace unas pocas horas. Entonces, ya podemos sacar esta diapositiva. Y les quería plantear, bueno, ¿quién es el segundo? ¿Quién es Yacu Pérez?
Bueno, el segundo es una sorpresa. Yacu Pérez no, de lo que se esperaba hasta pocas, inclusive con el exit poll que salió antes de que luego, exactamente luego del cierre de la votación, dejaba a Lasso y a Arauz como seguros en la segunda vuelta. Eso era lo que el país ha venido discutiendo, yo creo ya en los últimos días, las últimas semanas, en esa posibilidad. Entonces, Yacu fue definitivamente una sorpresa, viene del movimiento indígena, es un ambientalista con una clara definición, sobre todo en su lucha contra el extractivismo en el país y una defensa de los derechos de la naturaleza y sobre todo desde la perspectiva del movimiento indígena, pero creo que en esta vez no solamente es el movimiento indígena, sino también un grupo ciudadano importante que se ubica fuera de esta polarización que ha existido o que se impuso o que se generó a raíz del gobierno de Correa, ¿no? Entonces, es algo muy interesante. Yo creo que cambia totalmente las perspectivas de lo que vendrá si él se confirma que él va a la segunda vuelta con Arauz. Pero ¿por qué dicen tanto que es una sorpresa? ¿Cómo estaban las encuestas antes de las elecciones? Bueno, no solamente las encuestas, inclusive el exit poll lo ponía no recuerdo exactamente ahora porque ya estoy con los números de ahora, pero si no recuerdo mal, Luis eran 32%, Arauz y 22%, 22% Lazo. en el exit poll. Y Y Yacu como estaba por tercero, debajo, sí. sí, Yacu aparecía como en un 12%, tal vez con la izquierda democrática. Bueno, el otro sorpresa, aunque no aparece dentro de esta disyuntiva con Yacu, es la izquierda democrática, que aparece en cuarto lugar, es la izquierda socialdemócrata ecuatoriana, tal vez uno de los partidos más bueno, un partido de trayectoria en el país y que se ha venido reorganizando y aparece como una opción muy interesante con un 16% con los resultados finales. Y Lazo, Lazo, tercera vez candidato. ¿Quién es Lazo? Luis. Él creo con las diferencias ideológicas que tiene con Andrés Arauz, es una persona que casi toda su carrera política ha sido franco de quién es. Es un hombre de derechas, es un hombre que le trajo a Aznar de España para recibir un honoris causa, para darle honores, muy cercano a Vargas Llosa, muy cercano al uribismo, una persona que, eso hay que darle crédito, una persona franca en lo que es un hombre de derechas, pro libre mercado, y como buen andino es muy, como dicen en Ecuador, una palabra que viene del quichua curuchupa, es una persona católica, no ha escondido que él es miembro del Opus Dei, y eso es lo que es y ha marcado su vida. Es un banquero. Él tiene una visión de la sociedad, una visión para el país totalmente distinta al progresismo, a las izquierdas. Y es una persona que pues ha tenido el dinero para financiarse 3 campañas políticas. Esta sería su tercera y paradójicamente hace 4 años estuvo en mejor posición para poder llegar al triunfo. Llegó a una segunda vuelta, perdió, pero estuvo en una mejor posición. Hoy está peleando el segundo puesto. La gran pregunta es ¿por qué?
para mí, para mi opinión, es que no hay duda alguna que los ecuatorianos le vieron a él que gobernaba junto con Lenín Moreno. Y al final del día, con un gobierno tan malo que ha sido Lenín Moreno, le vieron a Lasso como el continuismo. Y esto es algo que no es solo de mi análisis, lo ha dicho públicamente Guillermo Lasso. Han tenido acuerdos en la Asamblea, ha habido ciertos acuerdos políticos. Él ha tenido que defenderse muchísimo de eso, lo cual devela que eso le ha golpeado mucho a Guillermo Lasso. Otro tema que es muy interesante ver es Guillermo Lasso cuenta con el apoyo de una figura de los opositores más acérrimos de Rafael Correa, que es el alcalde de la ciudad más poblada del Ecuador, que es Guayaquil, el señor Jaime Nebot. Es un alcalde muy conocido en Latinoamérica, un hombre de derechas, de mano dura, muy criticado, pero tampoco ha llegado a ser presidente. Y él apoyó, se pelearon en una época, etcétera, pero en esta campaña, Jaime Nebot, la derecha dura de Ecuador, llega una derecha de puerto, ¿no? De importadores, de comercio, le apoyó, le dio todo su apoyo a Guillermo Lasso, y realmente es impresionante que el candidato Andrés Arauz ha ganado con más del 45% en la provincia del Guayas, donde él es alcalde. Entonces, eso creo que ilustra. Estoy totalmente de acuerdo con Karina. Aquí se han cambiado, realmente ha habido una sorpresa, se ha cambiado lo que se pensaba que iba a ser el mapa político. Hay este ascenso que nadie se imaginaba de la izquierda democrática, un ascenso en las últimas semanas de un joven, se llama Javier Herbas. Habrá que ver qué dicen los desagregados, los grupos de enfoque para ver quiénes son los votantes de él, pero al parecer es el voto joven. Y hay un voto joven también que está con Yacu Pérez. Y aquí sí, yo concuerdo, tengo unas discrepancias enormes con de qué tan honesto sea el señor Yacu Pérez, un señor que se llama Carlos Pérez, que se cambió el nombre a Yacu, se cambió el nombre. Yo tengo discrepancias con él, cuestiono su honestidad, pero sin duda, aquí los mensajes que él puso, los mensajes han calado, que es un mensaje ambientalista, derechos de la naturaleza, y también, no sé si Karina está de acuerdo conmigo, pero algo que me parece, lo voy a mencionar, que puede ser incluso una discrepancia que puede llegar a tener el candidato Andrés Arauz con Correa, y me refiero a los temas morales. Por ejemplo, Yacu Pérez es una persona que tiene un apoyo al pro aborto, pro matrimonio gay, derechos civiles, y eso es algo que tanto el candidato Guillermo Lasso, pues siendo un católico a toda fiebre, pues se opone. También Rafael Correa se ha puesto, pues son muy católicos. Entonces aquí va a haber un tema, ¿no? Pero me parece que esos mensajes de Yacu, que yo espero que sea quien sea que pase la segunda vuelta, me gustaría realmente ver que estos temas queden en la palestra, el tema del medio ambiente, derechos por la mujer, derechos de las comunidades LGBTI. ¿Cómo se configurarían las alianzas de segunda vuelta en el caso, por ejemplo, de un paso a segunda vuelta de Arauz y Yacu y de Arauz Lasso? ¿Qué le conviene más al puntero en este momento, al candidato Correa? ¿Que pase quién? ¿Mm? Karina. Creo que al candidato Arauz, al puntero, le gustaría mucho que fuese Lasso el que pasara a segunda vuelta. Creo que eso sería más fácil captar votos que no podrían de ninguna manera irse a Lasso. Y creo que aquí hay una cosa bien interesante. Arauz y Lasso finalmente son realmente dos opuestos, los que confirman esta polarización que hablaba Luis. Sin embargo, Yacu y el despegue de la izquierda democrática
sí abren otra posibilidad, que ya no va por ser anticorreísta o no, o por estar en opuestos, sino por crear una nueva, una nueva discusión en el país. Y creo que realmente en ese sentido la posibilidad de tener a Yaku en una segunda vuelta sí abre oportunidades y tal vez no las más convenientes para Arauz, porque ponen en la agenda discusiones como las que mencionaba Luis, o sea, la agenda de derechos humanos vuelve a tener resonancia con mucha fuerza. Estamos hablando no solamente del extractivismo, de los derechos de la naturaleza, los derechos de las mujeres, en efecto sí. Todo esto vuelve a tener mucho más sentido en una discusión o en una disputa Arauz-Yaku. Arauz, lastimosamente, al igual que, no sé si lastimosamente, pero definitivamente, al igual que Lasso, se ha mantenido muy conservador al respecto a temas de derechos humanos y de defensa de las personas. Luis, y en algún lugar leí si era, si la segunda vuelta era una segunda vuelta Arauz, Lasso, no estaba muy claro que Yaku se optara por Arauz. ¿Eso es así? Sí. ¿Por qué? Sí, como yo creo que es, para responder a tu pregunta, Laura, es lo que mencioné al principio. Hay que entender el fenómeno del correísmo, del por qué. Nuevamente, como lo mencioné, 10 años de un gobierno con un nivel de aprobación alto que le permitió ganar hace 4 años a Lenín Moreno, eh, generó un nivel de oposición tan fuerte en ciertos grupos, los opositores más fuertes fueron los grupos más ricos, empresariales, medios de comunicación, banca, y también tengo que admitir, parte de las comunidades indígenas tuvieron un choque muy fuerte con Rafael Correa, sin duda. ¿Okay? Eso es un capítulo para hablarlo también. Pero precisamente por eso hay una frase que tiene Rafael Correa que tiene muchos granos de verdad, y es: todo lo que les une al resto de candidatos es el odio hacia Rafael Correa. Es muy fuerte, como te mencionaba, las emociones que ha generado él. Esa es la verdad. Entonces, él ya lo dijo, hace 4 años, el señor Yaku Pérez, hace 4 años dijo: yo prefiero 1000 veces a un banquero que irme por Correa. Entonces, esto, obviamente, yo creo que esto es sin duda el señor, eso es lo que va a hacer. Y ahí, pues, y yo tengo mis serias dudas si él es capaz de transferir los votos, de endosar los votos. Esa iba a ser mi pregunta. Puede ser que él se vaya. Que de por sí para cualquier político es muy difícil. Y hay unas serias dudas porque, como te digo, hay una parte de la población indígena y, que no está con él. Hay un tema también que hay que reconocer aquí, Laura, y obviamente Karina, tu opinión en esto, pero el señor Yaku Pérez, con el 20%, en Ecuador no hay 20% de indígenas, es mucho menos. Es decir, hay muchos votantes de ciudad, de zonas rurales, que no se identifican como indígenas, que han apoyado la candidatura de Yaku Pérez, nuevamente. O sea, son los temas. Entonces, yo creo que aquí Andrés Arauz sí tiene que ir afinando la retórica, a ver, igual el señor de la izquierda democrática, ¿no? Ese es un tema que se va a ver, pero aquí el mensaje es que realmente ha sido prácticamente todos contra una persona, contra Correa, ¿no? Eso me gustaría poder decir por el momento. Yo, aquí llega una pregunta de Carlos Hernández que quiere saber cuál es la relación, Karina, entre Yaku, si la hay, y Lucio Gutiérrez. Y quería preguntar si hay alguna relación, pero la pregunta es, bueno, Lucio Gutiérrez, un expresidente en esta campaña, ¿cuál fue el papel, alguna relación con Yaku? Y otra
otra pregunta de la misma persona, de Carlos, es si el proyecto de Yacu se modela un poco en el proyecto de Evo Morales en Bolivia, si recoge algo de eso. Eh, bueno, con respecto a la pregunta de su participación con Lucio, bueno, Lucio participó en estas elecciones, no tuvo realmente un voto importante, de hecho, estaba chequeándolo en este momento, me parece que es 1 punto, bueno, sí, muy mínimo el apoyo que ha tenido. No ha habido ninguna referencia de apoyo entre Lucio y Yacu, ni viceversa. No creo que sea relevante realmente para la candidatura de Yacu. em, y, y no creo que haya no, no podría decir más ahí. Em, Creo que una cosa importante es entender que también hay un grupo, bueno, en efecto, el voto a Yacu no solamente es del movimiento indígena, ¿no? Es un voto, sobre todo población joven, población que no está dentro de este juego de la polarización. No sé, ahí discrepo un poco con Luis. Creo que es la necesidad de encontrar un nuevo camino, o sea, sobrepasar esta idea del anticorreísmo, pero es cierto que hay heridas muy fuertes, o sea, el correísmo fue muy duro con el movimiento indígena, entonces hay partes importantísimas del movimiento indígena que no podrían tampoco tener una alianza de ninguna manera con Arauz por lo que representa, ¿no? De hecho, en ese sentido, Arauz queda como un candidato del extractivismo, de hecho que además ejerció muchísima violencia en el tiempo de Correa contra los pueblos indígenas. Recuerdo mucho la negación del derecho a la consulta previa en aquella época, que era una de las diferencias fundamentales, Karina, de Sí. Correa con el movimiento indígena, que dicho sea de paso, también caracteriza un poco la propuesta de Evo Morales. O sea, Evo Morales no fue un gran defensor de la consulta previa en Bolivia tampoco, ¿no? Pero ¿cómo ven ustedes si pasa Araúz con Yacu? ¿Cómo ven que se juegue el escenario? Por lo que veo, claramente ustedes están diciendo Lazo se va a ir con Yacu. ¿Eso le da como para que Yacu pueda ganar en segunda vuelta? Yo tengo mis dudas, pero antes tú mencionaste, me parece que alguien estaba preguntando sobre el tema de Evo Morales con Yacu. Y es una pregunta muy interesante porque permite ilustrar lo que yo mencionaba, cuestionar su honestidad política del señor Yacu Pérez. Porque este es un señor que todo lo que huela a Rafael Correa, eso es, lo detesta, o sea, esa es su guía, esa es su pasión. Ejemplo de aquello es que el señor felicitó, celebró cuando cuando Evo Morales tuvo que salir, cuando le perseguían a Evo Morales y a su gente, él dijo, finalmente estos dictadores se están yendo. Entonces, no es un tipo que sea ideológicamente del todo honesto. Entonces, es una persona que va a bailar con el uno, va a bailar con el otro, va a estar con los judíos cuando toque estar con los judíos, va a ser ateo cuando toque estar con los ateos. Entonces, él sí, en realidad ha colocado ciertos temas, pero es muy cuestionado su honestidad ideológica. En cuanto a que pase él, que le pueda dar Ideológica, no de otro tipo. Right, okay. Es que me parece ideológica, no, importante sí, dejar eso en sí, claro. claro, no, ideológica, la honestidad ideológica de él, y he dado los ejemplos. Para la segunda vuelta, mira, aquí las élites van a tener una prueba de fuego, porque los mismos que han tenido comentarios racistas por tantos años, que mandaban tuvimos un paro muy fuerte en el 2019, que tú debes saber, los colombianos deben saber, porque
hubo varios medios de comunicación que lo pasaban, parecía que se caía el gobierno de Lenín Moreno. Los candidatos de la derecha, desde Guillermo Lasso, la gente que le apoya, pedían que se les meta plomo, o sea, que se les meta bala en esos momentos. Entonces, ahora vamos a ver, pues, si ellos son capaces de dar un voto por alguien que se identifica como indígena. Yo tengo mis ciertas dudas. O sea, hay algo que es en común de las élites ecuatorianas y es, hay una frase que he escuchado que es muy buena, ellos pueden aceptar que se mejoren las escuelas, pero jamás aceptarán que sus hijos vayan a las mismas escuelas que los pobres. Las élites ecuatorianas, eso va a ser una prueba de fuego, a ver si llegan a votar, van a verse en una encrucijada entre el odio a Correa y lo que detestan ellos, ¿no? Tener que darle el voto a un indígena. Yo creo que ahí, bueno, discrepo en eso con Luis en el sentido de que sobre la honestidad ideológica de Yacu, creo que esa, como tú lo dijiste, estuvo más bien la honestidad ideológica de Evo en ese sentido, porque fue muy similar a la política que también el gobierno de Correa tuvo con respecto a los pueblos indígenas y las consultas relativas al extractivismo. Sin embargo, creo que una de las cosas que sí puede pasar, y ahí coincido con Luis, es que en efecto el racismo en Ecuador es muy, muy importante. El voto de Arauz ha sido sobre todo un voto de la costa. En Ecuador es un país pequeño, pero que está muy dividido ideológicamente costa, sierra y Amazonía. Bueno, y el voto de la costa fue un voto para Arauz. El voto de Ayacu Pérez se centra en la sierra y en la Amazonía, lo cual entonces no va a cambiar mucho el voto principal de la costa. El voto que se le dio a Lasso podría tener dos opciones. Una, en efecto, apoyar como un voto anticorreísta a Yacu Pérez, y yo diría que la otra posibilidad es que sean votos nulos o en votos en blanco, pero que no darían tampoco el apoyo a Arauz, porque eso, digamos que ese sí es un voto anticorreísta. Creo que ahí lo que se va a jugar es lo que mencionaba Luis. En efecto, hay un racismo que no solamente le pertenece a la clase a la oligarquía o a un grupo élite ecuatoriano, sino que le pertenece a toda una ciudadanía, ¿no? En la costa creo que eso va a pesar muchísimo. Es una región que tiene está mucho más desvinculada del movimiento indígena, aunque el movimiento campesino de la costa es muy importante. Ahora que hablas del... Ah, perdón, Luis, ibas a comentar. No, adelante, escucho. No, yo quería, ahora que Karina estaba haciendo el análisis regional de la votación, preguntarle si ya hay resultados, cómo son los resultados de la Asamblea Nacional y de las legislaturas provinciales, qué mapa se está construyendo en Ecuador a nivel local hoy en día. Se elegía toda la Asamblea Nacional y las legislaturas de provincia, ¿verdad? Sí. Tuvimos también elecciones para el legislativo. Hay algunas disputas provinciales que van a demorar algunos días para ver, ¿no? Que muchos son entre los partidos que también están disputando la presidencia de la República y también partidos políticos netamente locales de ciertas provincias. Pero es interesante ver que hay una cierta similitud con el voto a las presidencias. El partido de Andrés Arauz termina con el 30% de asambleístas nacionales, que te da una idea de cómo se va a formar, ¿no? El partido de Yacu Pérez tiene 21%, le sigue en segundo lugar, sin duda alguna. Y tercero está la socialdemocracia, el partido que mencionaba Karina, que es un partido de la clásica socialdemocracia que nació en los años 80, con el 12% en tercer lugar. El partido del señor Lasso
tiene el 10% más la otra derecha social cristiana, 6%, 9%, ponle, entre los dos llegan difícilmente al 15% en el Congreso. Y eso también es un mensaje interesante, Laura, entender que si tú sumas al menos, no les quiero encajar a decir progresismo o izquierda, porque hay un tema de semántica, definir esos términos es difícil, pero básicamente aquí la derecha ecuatoriana se ha quedado arrinconada, se ha quedado arrinconada. Tienes al Partido Socialdemócrata, al pluralismo indígena y al partido de izquierda identificada con Rafael Correa, pero sumados son más del 70%. Es un mensaje también, ¿ah? Antes de pasar a discutir un poco qué significa digamos, este regreso de la izquierda a nivel internacional, quería preguntarles, bueno, primero es que yo había interrumpido a Luis cuando me iba a contar en dónde ve que Araúz se podría estar diferenciando de Correa si llegara a ganar. Y luego me gustaría que me contara un poco Karina, que está allá, que nos habla desde Ecuador, cómo se está viviendo la pandemia en Ecuador. Entonces, no sé, Luis, si podemos retomar el tema de Sí. Araúz Correa. ¿Mm? Sí, claro que sí. Y en esto es increíble en un contexto de cómo se va definiendo lo que es ser de izquierda o progresista, ¿no? O progresista. Yo sé que los que nos escuchan en Colombia, a veces, como escribí en la columna, a veces hay esta narrativa, la izquierda es, no tiene ese sex appeal, diría yo, no en Colombia, ¿no? Eh, pero Espera que antes voy a aclarar de qué columna se trata. La última columna de Luis, y la recomiendo, pueden ir a la línea del medio y buscarla. Es una crítica muy, muy dura a Revista Semana por lo que él considera fue una injerencia de colombiana en las elecciones de Ecuador. Entonces les recomiendo la columna. Perdón por interrumpirte. Otra gracias. vez. No, no hay problema. Entonces, yo creo que es interesante. Creo que en el partido de UNES, que hoy se identifica, pues está de candidato Andrés Arauz, yo creo que esa izquierda va a haber temas que van a ir cambiando. Obviamente, sin duda, como lo había mencionado, el presidente Correa llevaba la batuta en esto, estuvo 10 años, hoy él ya no está. Yo creo que aquí va a haber unos temas, por ejemplo, y aquí hay espacio entre los que somos simpatizantes de Andrés Arauz, de nuestro partido, hay espacio para disentir. Por ejemplo, una de las cosas es que yo, por ejemplo, quisiera ver, y muchos de los personas que conozco, que están en el partido, quisiéramos ver un cambio en tema de derechos humanos, ¿no? Pro aborto frontalmente, matrimonio gay, etcétera. Esas cosas tienen que ya ser parte del progresismo, tienen que ser parte de una división más fuerte entre Estado e Iglesia. El discurso, el tema no solo discurso, pero también acción en políticas de Estado, el tema del medio ambiente. Hay que hacer esos esfuerzos, ¿no? Y ahí yo creo que va a haber algunos temas que van a salir y que seguramente va a haber alguna discrepancia. Por ejemplo, yo creo que el presidente Correa ha visto estos temas desde un lente moral, ¿no? De iglesia. Él no niega sus creencias y las defiende. Pero yo creo que en eso, en algún momento, dado el nuevo mapa político del Ecuador que se está viendo claramente, yo esperaría que esos temas se debatan y sí, seguramente generará unas chispas seguramente con el expresidente Correa, pero realmente espero que esos sean los temas que se den. Y Karina, para aprovechar que te tenemos allá en Ecuador, que nos cuentes un poco cómo se está manejando la pandemia y qué impacto eso tuvo en la campaña electoral. Bueno, creo que el impacto más fuerte tal vez lo vamos a ver pronto porque el impacto por el día de las elecciones, o sea, ayer domingo fue un día muy complejo
de manejarlo con la pandemia encima. La gente fue a votar, en eso, la pandemia no fue un obstáculo para que la gente fuera a votar. Eso no solamente se vio en Ecuador, sino además Ecuador, que tiene un voto en sus consulados, también lo vivió. Sin embargo, en el medio de la pandemia eso fue muy, muy complejo. En las primeras horas de la votación se trató de mantener un distanciamiento y hacer la entrada a los recintos electorales muy pausada y manteniendo la distancia y el número de personas del aforo de cada espacio, pero luego fue imposible porque la cantidad de personas era tal que hubo mucha aglomeración. Entonces, creo que ahí más bien tenemos que tener mucho cuidado para que la gente vaya, para que no hayan importantes rebrotes de la pandemia nuevamente, que ya estaban a un gran nivel los casos antes de la elección en estos días. Creo que la campaña se llevó bien, o sea, de hecho fueron campañas muy diversas, ¿no? Yacu Pérez, por ejemplo, hizo su campaña en bicicleta, recorriendo el país, movilizándose en las ciudades en bicicleta. Y ahí tienes el resultado, muy especial, ¿no? Karina, también para aprovechar tu conocimiento experto, Colombia anunció hoy una iniciativa para regularizar a todos los migrantes venezolanos que hayan entrado al país antes del 31 de enero del 2021. Esto es un reclamo que hacían los migrantes y un reclamo que hacíamos muchos esperando regularizar esta población que puede ser, puede superar fácilmente el 1.000.000 aquí en Colombia. La ola migratoria venezolana nos afecta a todos. ¿Qué va a encontrar el próximo gobierno ecuatoriano en términos de desafíos ante esta ola? ¿Y cómo crees que cada uno de los punteros va a manejar estos desafíos? Bueno, primero decir que la decisión del día de hoy en Colombia es una decisión que estábamos esperando no solamente Colombia, sino la región hace mucho tiempo. El poder nombrar como se debe nombrar a la población venezolana como población que requiere protección internacional es fundamental. Y creo que en ese sentido Ecuador ha estado muy lejos de estar a la altura, ¿no? Ya desde no solamente en este último periodo del gobierno de Moreno, pero mucho antes no hubo una respuesta adecuada, tratando de negar una evidencia real, que era una población que estaba huyendo de su país porque requería o sigue requiriendo protección internacional. La respuesta de los países tiene que estar a la altura y la única manera de encontrar una solución hacia una solución definitiva es iniciando por el principio, en este sentido es dándoles una regularización a través de la protección internacional. Y eso permite sentirte seguro, sentirte en casa. La protección internacional no solamente otorga el derecho a la persona que ha huido, pero además le permite comenzar a reconstruir su vida, y el reconstruir su vida también permite crear vínculos con la población local. Creo que el mantener a la población sin respuesta en una situación de irregularidad también hace que la población local cree una especie de temor frente a lo irregular, frente a lo que no puede ser reconocido. Entonces, algo raro tiene que haber. En el momento que el Estado, con voz fuerte y firme, dice: esta población requiere protección internacional y vamos a encontrar una solución para ellos, también la población local baja la guardia y abre también las posibilidades de conocer
al otro. Sin duda, un reto fundamental va a ser el tema económico y el empleo, pero también hay otros. Y creo que si partimos de los otros, de la integración y de la convivencia, podemos encontrar también soluciones hacia los otros temas. Pero partir por una regularización, un estatus que te otorgue el derecho a estar en un territorio es fundamental. Y Karina, ¿qué es lo que está pasando en la frontera sur de Ecuador? ¿Ah? Bueno, creo que lo que está pasando en la frontera sur del Ecuador es, eso es una, se han lanzado a través de medidas, han lanzado al ejército y a la policía a hacer un control migratorio a una población que todos sabemos que no puede regresar a su país. Entonces, me parece que Ecuador de alguna manera lo que ha hecho es Perú que no deja pasar a las personas y entonces, pero estas personas quieren ir a Perú y tampoco ha ofrecido una solución dentro del país. El censo que hizo a principios de año y terminó a mediados de año y una especie de regularización para un grupo en particular que sin duda mejoró la situación de algunas personas venezolanas en el país, no fue una respuesta global a toda la población que está en el país. Solamente en esta ciudad, yo estoy actualmente en la costa de Ecuador, en Puerto Viejo, se estima que hay 30.000 personas venezolanas en la provincia sin registro, lo cual es lamentable y obviamente incrementa o evidencia la falta de una política estructurada por parte del gobierno. Creo que ese es un reto que va a tener que asumir el próximo gobierno y el próximo gobierno tiene que verlo, yo creo, desde una mirada progresista y de derechos humanos que privilegie entonces una regularización y otorgue un estatus, idealmente el estatus de protección internacional, a las personas venezolanas en el país. Mil gracias, Karina, por ubicarnos un poco en el tema de cómo estaba Ecuador afrontando esto. Ha llegado una pregunta de Carlos Zapata que les voy a leer, que nos devuelve un poco al tema interno. Y después hay dos preguntas más internacionales. Entonces, Luis, tú tomas esta. Mire, Carlos Zapata, les voy a leer la pregunta que nos manda. John Polga Esimovich, un experto en política latinoamericana de la United States Naval Academy, asegura que el próximo presidente va a tener serios problemas de gobernabilidad, visto que se tienen que abordar los diferentes problemas sociales que enfrenta Ecuador con una realidad fiscal difícil. Araúz ha prometido acabar la austeridad del gobierno actual. La pregunta es, ¿qué tan gobernable estará Ecuador en este escenario? Sí, conozco de quién viene esa pregunta, conozco al profesor. Mira, definitivamente el candidato Andrés Arauz, él lo ha dicho públicamente que él va a renegociar el acuerdo que hay con el Fondo Monetario Internacional. O sea, aquí hay un acuerdo con el Fondo Monetario. Hubo dos cosas. Uno, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional durísimo, un acuerdo clásico de austeridad. Se imaginarán ustedes, los que nos escuchan, un programa de austeridad en plena pandemia. Lo segundo que hubo es un prepago de deuda externa, justamente en los momentos más duros donde se nos estaba muriendo gente en la calle. Entonces, sin duda alguna, una parte fundamental de la propuesta es renegociar. Y aquí no es simplemente decir renegociar. Yo he estado en esta experiencia que tuve en el BID. Eso es durísimo. Es muy difícil hacerlo, pero va a tener que hacerse porque de otra manera eso va a ser imposible. Ahora, para lograr hacer eso en un contexto de gobernabilidad,
va a necesitar mantener un nivel de aprobación decente, muy significativo. Y para eso va a tener que cumplir, Andrés va a tener, o quien sea, va a tener que cumplir lo que ha ofrecido lo más pronto posible, ¿no? Yo creo que aquí hay un desafío político muy grande en la Asamblea. Ningún partido va a tener una mayoría absoluta. El partido del candidato ahora va a tener el mayor número de legisladores, de diputados, pero no va a tener una mayoría absoluta, va a tener que negociar forzadamente, va a tener que encontrar ciertos acuerdos para poder lograr eso. Definitivamente el escenario, sea quien gane, sea quien sea, el escenario es muy difícil, pero también hay una cosa que es clara, el país no aguanta un continuismo, o sea, y esa es una gran diferencia que tenemos con el candidato Guillermo Lasso, que ese es el candidato del continuismo, ¿no? El país no aguanta. Quizás podamos mostrar el slide, Aleja, de crecimiento económico en Ecuador, que me impresionó muchísimo, porque miren ustedes miren ustedes la reducción en 2019. 2020, que es una proyección, es evidente porque estábamos en plena pandemia, ¿no? Pero miren lo que es 2019. Es absolutamente impresionante la contracción del PIB. Entonces, yo creo que ya podemos sacar el slide. Hay una pregunta también de política interna que es básicamente si ustedes creen que se van a abrir procesos penales contra Lenín Moreno. Karina, ¿crees que vamos hacia eso? Bueno, yo creo que depende mucho de quién termine siendo elegido como presidente. Creo que bueno, se esperaban muchas cosas. El tema de la corrupción en Ecuador y tal vez es el único tema que no hemos discutido en esta conversación. Es bastante complejo. Hay casos muy fuertes que no solamente involucran a este gobierno, sino al anterior, y que no han sido realmente tratados, ¿no? Algunos, hay unas penas, hay algunas sentencias, pero no tal vez las que se esperaban. Entonces yo creo que eso, dependiendo mucho de quién sea el nuevo presidente, tienen que continuar y también tienen que verse los casos actuales, que son muy graves. Casos, tengo que decirlo, vengo de esta región donde uno de los casos más complicados de corrupción se han dado, la repartición de los hospitales durante la pandemia, la venta de medicinas, pero en esta misma provincia es donde tuvimos la refinería del Pacífico que nunca terminó de verse. Bueno, la cantidad de casos de corrupción y cómo la corrupción ha invadido al país tal vez es una de las cosas más complejas que cualquier gobierno va a tener que enfrentar si la quiere enfrentar, obviamente. Y no creo que haya sido el gobierno que quiso enfrentarlas. Entonces, o al menos ese ha sido el sentimiento de algún grupo de la población, ¿no? Creo que de hecho bastantes personas, y eso también refleja un poco el resultado de las elecciones de hoy. Una izquierda que se levanta, que está lo que hablaba antes, ya no es un anticorreísmo, pero tenemos que salir de esto, ¿no? Y creo que ahí eso representa también el 20% y el 16% de la izquierda democrática y los socialdemócratas y de de esta sorpresa de Yacu Pérez, ¿no? Algo tiene que pasar con el tema de la corrupción. No podemos continuar permitiendo que el país siga siendo absorbido por ya mafias, ¿no? Hasta cierto punto.
Y otra de las preguntas ya es en el digamos, ya es en el campo internacional, y es una pregunta que comparto, es ¿cómo ven si gana Araúz las relaciones Ecuador-Colombia y Ecuador-Brasil con gobiernos de derecha ambos? Luis, ¿cómo se podría prever eso? Básicamente, creo que uno lo podría plantear en, nos encontraríamos como con el Correa ideológico del 2007 o con el pragmático de 2013. Sí. Bueno, en primer lugar, o sea, ni a los ecuatorianos ni a los colombianos les conviene que los países, que los gobiernos tengan malas relaciones. Ese es un punto que yo creo que es clave, ni a la clase política, ni al sector productivo, a las empresas. Esto no conviene absolutamente a nadie. Al contrario, hoy en día hay males comunes que enfrentan los dos países. O sea, si hablábamos aquí del tema de migración, Karina lo dijo elocuentemente. O sea, esto sería ideal que Ecuador se sume a una política de Estado, una política pública similar a lo que se ha hecho en Colombia, que se pueda coordinar ello para tratar de dar una salida basado en derechos humanos. El tema de la seguridad es un tema clave, Hay que recordar que Colombia y Ecuador comparten una frontera muy porosa, eh, en la cual es muy vulnerable al crimen organizado, a la ilegalidad. Entonces, aquí el mensaje es ese. Yo creo que quien sea que llegue a la presidencia de la República del Ecuador, creo que enfrenta ahora casi una necesidad, no solamente de diplomacia, una necesidad muy grande de tener las mejores relaciones. Dicho esto, también hay que ver las ciertas reacciones. Yo escribí ese artículo que es duro, porque hace una semana sale una publicación de revista Semana en el que a mi juicio, escondido detrás de un trabajo de investigación periodística que no creo que tenga nada de un trabajo de investigación periodística, simplemente hacen calco y copia de lo que dicen las agencias de inteligencia del gobierno colombiano, en el que se coloca un tema, ¿no? Un tema que es que la guerrilla del ELN está financiando la campaña de un candidato. O sorpresa, es de un candidato que está puntero, que tiene mayor probabilidad de ganar, y había la posibilidad de ganar en una primera vuelta, no se pudo, etcétera, pero o sea, fue dirigido. No hubo, no hay evidencia, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso, pues, eso te pone ciertas trabas para un inicio, ¿no? Yo esperaría que el gobierno del presidente Duque, pues, tenga una política exterior lo más mesurada, basada en estas necesidades enormes que tenemos. Como te digo, yo creo que eso de llegar a Andrés Arauz a la presidencia, no me queda la menor duda que el pragmatismo aquí es clave, porque hay unas necesidades enormes. Esto no lo podemos hacer con unas malas relaciones con el país de Colombia. Esto sería terrible, nefasto para las sociedades, para las comunidades que viven en la frontera. Y uno Y podría plantear lo mismo con Estados Unidos, una visión muy pragmática de las relaciones con Estados Unidos, ¿creen ustedes? hay mucha esperanza, creo yo. Eh, Obviamente yo creo que el gobierno de un presidente, Donald Trump, ha dejado la vara tan baja que cualquier cosa que el nuevo gobierno del presidente Biden haga, lo vamos a ver bien. O sea, la vara está tan baja. Eh, la verdad que hay que ver. Biden está nuevo. Esperaría que la política exterior de Estados Unidos sea un poco más, eh,
más consecuente, ¿no? La política exterior de Estados Unidos en Latinoamérica casi siempre ha sido a través del lente, si no fue una época de la Guerra Fría, ahora es por el lente de la guerra con las drogas. Y ustedes en Colombia eso lo han sufrido muchísimo. Entonces, esperaría que realmente se lleve. Hay indicios de que esto puede ser mejor para todos. Y yo creo que de parte, al menos si llega Andrés Arauz, no me queda la menor duda. Él estudió aquí en Estados Unidos, entiende la política norteamericana. Esperaría que se busque cooperación de tecnología, conocimiento, etcétera, ese tema. Bueno, se nos acabó el tiempo. Antes de despedirnos, quisiera, pues, Karina, ¿quién crees que gana en segunda vuelta? No quién quieres, quién crees que va a ser el próximo presidente de Ecuador. Bueno, la verdad es que sí ha sido unos días de muchas sorpresas y yo diría que si Yacu va a la segunda vuelta con Arauz, es muy probable que sea él el siguiente presidente. Luis, Sí, como dice Karina, la verdad que ha sido una sorpresa, ¿no? Con todo lo que hemos hablado hoy. Yo tengo la confianza de que Andrés Arauz va a ganar. Yo creo que esto es un rechazo, estos 4 años del gobierno de Lenín Moreno, y esperaría que que lleguemos a un acuerdo con parte, por lo menos, de los socialdemócratas y parte también de las comunidades indígenas y el campesinado. Yo estoy muy optimista que Andrés Arauz va a ganar la presidencia. en cualquier caso, la gane Yacu Pérez, la gane Andrés Araúz, lo cierto es que el mapa electoral de América Latina está cambiando. Se impuso la izquierda en Bolivia, en Argentina, probaron la fórmula Macri, no les gustó y volvió al kirchnerismo. Se están dando pasos que indican que se está cambiando el mapa. Eso creo que es tema para otro análisis. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Luis, esperamos tus columnas en la línea del medio. Karina, lo mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Adiós. Karina. Hasta luego. Gracias, Laura.